Hola, me llamo Leonel. Imagina que vas caminando por un bosque, escuchando los pájaros, pensando en la vida, y de repente el suelo se abre bajo tus pies y caes varios metros hasta un complejo de minas abandonado. Es imposible volver a subir, y aunque sabes que tiene que haber una salida, y buscas, acabas perdiéndote, y exhausto, reconoces que lo mejor es sentarte en un rincón de donde cae un poco de agua y esperar a que alguien descubra que has desaparecido y te encuentren. Ahora, sin comida, toda tu vida depende de que tu cuerpo sea capaz de mantener tu metabolismo, que estará viniéndose abajo inexorablemente. El metabolismo no solo tiene que ver con cómo tu cuerpo reacciona a la comida o al ejercicio, es muchísimo más, y si no lo sabías, es que hay cosas muy importantes sobre él que no te habían contado. El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones, todos los cambios que ocurren en tu cuerpo. Quita el metabolismo de cualquier ser vivo y lo que tienes es una estatua. Esos son los cambios que hacen que tu corazón lata, que los impulsos nerviosos se muevan por tu cerebro. Cambios, reacciones, metabolismo. Y por supuesto, convirtiendo lo que comemos, que no son personas, en las piezas que nos componen. Sin metabolismo sería imposible que se formase un bebé, no empezaría la vida. Es que de hecho, el metabolismo es lo que nos hace estar vivos. Pero nuestra vida tiene un gran enemigo, la tendencia del universo al estado de máxima entropía, de máximo desorden, dicen algunos, y viene a ser así. Se trata de que los elementos tienden a estar de la forma que más cosas pueden hacer, que quieren ser lo más libres posible, vamos. ¿Y qué hacemos cuando ordenamos? Ponemos restricciones a esos elementos. Os lo voy a explicar mejor ordenando mi escritorio. Ahora está muy desordenado. Imaginad que estos fuesen los elementos que forman algo, una estrella, un ser vivo, una sustancia. Si no hay reglas y cada elemento es totalmente libre, los cambios que ocurren no afectan. Mi escritorio sigue estando suficientemente bien y esto sería algo que duraría muchísimo tiempo. Pero cuantas más reglas añado para quedarme contento con cómo está, más fácil va a ser que los mismos cambios que antes apenas me importaban las estén rompiendo. La lección: que cuanto más complejo es un sistema, cuantas más reglas tienen que seguir sus elementos para que todo funcione bien, más fácil va a ser que todo eso se estropee. ¿Por qué esto es un enemigo para nosotros? Vamos a hablar un poco de la muerte. El ejemplo más extremo para hablar de ella: sin oxígeno. Sin oxígeno, las células de nuestro cuerpo son incapaces de producir la energía que necesitan y se mueren. En unos 5 minutos las células del cerebro empiezan a morir. El corazón se vuelve como loco y luego se para. Detenida la circulación, y aquí empieza la peor parte, las células son incapaces de liberarse de sus sustancias de desecho. El principal desecho, el dióxido de carbono, que es un poco ácido, se acumula dentro de ellas y hace que se rompan, liberando al exterior un montón de sustancias destructivas que había dentro de ellas y que ahora dañan a otras células, extendiendo la muerte celular. Además, ponen al alcance de todos esos millones de bacterias que viven en nuestro interior sin que nos enteremos, unos nutrientes a los que antes no tenían acceso. Las bacterias se alimentan de ellos y producen gases que hinchan el cuerpo y atraen insectos que ponen allí sus huevos para asegurar comida a sus larvas. Y poco más puedo decir. Al final los huesos también terminan convirtiéndose en polvo. La muerte está completada, no queda nada físico de lo que un día fue esa persona. Y todo por unos minutos sin oxígeno, que ya han sido suficientes para torcer el equilibrio del metabolismo de una forma irreparable. ¡Qué frágil!, ¿no? Así es, somos de lo más frágil que hay en todo el universo. Por lo que hemos dicho antes de la entropía. Cuando miramos a una persona con sus pensamientos, con sus sentimientos, con todos esos recuerdos únicos a los que solo ella puede acceder, que ha ido creando a lo largo de toda una vida en la que ha cambiado, ha crecido, ha tenido emociones como el amor o la ira o la felicidad, todo lo que vemos, no es más que una precisa combinación de elementos, tan compleja que sin la energía que obtiene continuamente de las reacciones del metabolismo que utilizan oxígeno, no tarda ni unos pocos minutos en sucumbir ante la segunda ley de la termodinámica. Es maravilloso
Tal vez penséis incluso un poco aterrador. Puede ser. Pero reflexionando sobre la muerte, a pesar de todo el sufrimiento que nos causa y de lo muchísimo que luchamos contra ella, hay que reconocer que la idea de la muerte también nos ayuda, nos da razones para esforzarnos más, para seguir investigando, avanzando, e incluso favorece ese avance. Unas generaciones pasan, otras nuevas llegan sin ideas preconcebidas y que pueden entonces subirse a los hombros de esos gigantes que son las generaciones anteriores y ver más lejos. La muerte es parte de nuestra vida. Sinceramente, va a llegar. Pero por eso mismo no tiene que estar ahí para infundirnos temor, sino para ponernos en perspectiva, para hacernos tomar conciencia, darnos cuenta del inmenso valor de cada día de nuestras vidas. Y ahora un mensaje para los profesores. Hemos estado hablando del metabolismo. En los libros de instituto, el metabolismo es memorizar una secuencia de nombres de moléculas que se transforman unas en otras y hacer cálculos de la energía que se consigue con esos procesos. No se cuentan estas cosas, pero un profesor sí que puede. Un profesor puede tomar estos conocimientos que solo hacen que lo entiendas y te fascine todavía más y darles un sentido y transmitir unas reflexiones que por estar basadas en la ciencia pueden convertirse en convicciones que van a hacer a un estudiante disfrutar más la asignatura, a un futuro científico amar más su carrera y a cualquier persona, sea lo que sea que estudie o haya estudiado, valorar más su vida. Y se puede empezar con 5 minutos. Y continúo para todos, para ti que estás viendo este vídeo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Piénsalo y lucha por conseguirlo. Persevera, porque de verdad hay muchísimo que puedes hacer por el mundo o por la gente que te rodea. Puede que nunca hagas uno de esos descubrimientos enormes que ganan un premio Nobel y cambian el mundo. Pero mostrar amor, infundir ánimo, crear momentos alegres, eso todos podemos hacerlo y ya vale muchísimo. No olvides que cuando el metabolismo termina de derrumbarse, antes de morir, de lo que más se arrepiente uno es de no haber hecho más con su vida. Ahora es tu momento, ahora billones de células, cientos de veces las personas que viven en la Tierra, están trabajando bien dentro de ti para que vivas y seas consciente de tus posibilidades. Así que sonríe y a por ello.